comentando un manga de hoy voy a estar hablando de uno de mis mangas favoritos que es Pet Shop of Horrors de Matsuri Akino. Fue publicado en 1995 y desde aquel entonces ha tenido 3 secuelas y su temática es el horror y la fantasía. Muchos pueden considerar que es de temática BL, pero la verdad es que nunca ha sido confirmado por la autora y todo lo que se puede ver dentro de la trama pues queda a suposiciones del lector. Pero bueno, contándoles un poquito de esta misma trama, pues empezamos con un hombre joven asiático de aspecto andrógino que en Chinatown se hace llamar el Conde D. Cuando son muy cercanos a él, pues simplemente se refieren a él como D. Nunca se nos dice su nombre verdadero. Y desde el comienzo se insinúa que el título de conde pues le pertenece a su abuelo en realidad, no a él. Y bueno, pues este hombre se dedica a atender una tienda de mascotas precisamente en Chinatown, cuyos negocios tienen esta fama de ser bastante exóticos y hasta salvajes y peligrosos. Y bueno, pues precisamente esta tienda es conocida por vender animales que son muy difíciles de encontrar, pero pues las personas que adquieren una mascota en este lugar pues usualmente terminan metidas en problemas muy grandes. A veces incluso pues terminan muertas a manos de estas mismas mascotas. Y pues precisamente por esto la policía de Los Ángeles termina involucrándose en el caso de un actor muy famoso que pues murió al tener contacto con uno de los animales de esta tienda, y pues así es como Leon Orcott, un detective joven de la policía pues de Los Ángeles, termina yendo a Chinatown y conociendo al Conde D. Y a partir de aquí pues se empiezan las aventuras de los dos como amigos o como conocidos y cómplices, aunque bueno, vemos muchos que la verdad los shippeamos y quisiéramos verlos como una pareja, pero como les digo, no ha sido confirmado por la autora, así que eso se queda solo en suposiciones y pues en nuestra imaginación. Pero bueno, a partir de este momento León está empecinado en descubrir si D ha tenido algo que ver con todos los homicidios que se pueden ligar a su tienda, y pues precisamente por eso no sale de ahí. O sea, todos los días lo visita e incluso le lleva dulces, porque pues D es un loco fanático del azúcar. Y así es como León consigue que D le comparta información, ya sea sobre los casos o incluso sobre su tienda, porque o sea, León no lo puede acusar de nada, no se le puede probar nada a D de que él tuviera que ver con estas muertes tan peculiares, pero pues León simplemente no lo puede soltar. Y terminan teniendo esta especie de relación muy cercana donde uno complementa al otro, ya sea de congeniando con el mal humor de León, que la verdad es un hombre solitario, no tiene demasiados amigos y pues es tan terco que muchas veces se obsesiona con su trabajo, lo que también le puede chocar un poquito a sus compañeros de la jefatura. Y pues León a D lo vuelve un poquito más humano, lo acerca mucho más a este lado humano que pues obviamente él no tiene y pues del que carece al ser el dueño de esta tienda de mascotas, que también tiene esta cosa particular dentro de la temática sobrenatural o fantasiosa, pues de que, o sea, si una persona ve un animal de la tienda y ese animal no está destinado para él, pues lo ve simplemente en su forma normal, en su forma animal, por decir, para esa persona un perro es un perro, un gato es un gato, pero si este animal está destinado a involucrarse con esta persona para darle una lección o simplemente para ser su mascota de compañía, pues lo más probable es que este individuo vea a la mascota con su forma humana, que son criaturas antropomorfas bastante bellas y llamativas que van cooperando con la trama de una forma o de otra. Y bueno, lo interesante de la relación de y León es precisamente que León pues al principio está bastante escéptico respecto a las cualidades de la tienda, que pues de la verdad nunca se las esconde, sino que le va dando como la información que León requiere para entender las cosas a su manera. Y conforme su amistad avanza, pues León tiene sus ratos en los que puede ver a los animales pues en su forma humana e incluso comunicarse con ellos.
Y bueno, como les digo, León es este hombre solitario que no es un paria de la sociedad, pero sí está bastante corto de ella y se podría considerar que su único amigo es D. Pero él tiene una situación familiar pues en la que tiene un hermano muy joven de casi 6 años cuando él tiene cerca de 24 o 25 años. Y pues este niño nació cuando la mamá de León pues ya era bastante grande, entonces pues traerlo al mundo provocó que ella muriera. Y pues tomando en cuenta el trabajo de León como detective, pues él no se pudo hacer cargo de este niño, así que sus tíos lo adoptaron y lo hicieron pasar como su hijo. Pero en determinado momento pues Chris, el hermanito de León, pues tiene un problema con su prima o con su hermana adoptiva y ella le dice la verdad, lo que provoca que él pues simplemente deje de hablar. Y pues los tíos contactan a León para dejarle saber la situación y él decide que tiene que hacerse cargo de su hermano. Entonces va por él y lo trae a Los Ángeles, pero pues obviamente sigue teniendo el problema de su trabajo, entonces él no se puede hacer cargo de él. Y la señal de confianza más grande que le puede dar a D, a pesar de que siempre lo está acusando de un crimen o de otro, pues es simplemente dejar a su hermanito a su cuidado. Y pues D no quiere porque no le gustan los niños, o mejor dicho, no le gustan los humanos, pero pues termina haciéndose cargo de él pues para hacerle el favor a León. Y también un poco a Chris, entonces pues Chris termina metido en su tienda, pero precisamente como él con su mutismo ya fue cortado de la sociedad, pues se podría decir que ya no es tan apegado a la humanidad como podría ser, entonces su habilidad dentro del manga es que él desde el principio puede ver a todas las criaturas de la tienda con su forma humana, y de hecho él está bastante sorprendido de que se refieran a ese lugar como una tienda, porque él cree que el conde está pues vendiendo personas, porque él nunca las ha podido ver en su forma animal. Y bueno, pues Chris también se hace muy amigo de algunas de las mascotas de D y despierta en D este instinto protector que nunca había sentido por una persona o por una figura humana, porque bueno, ya adentrándonos muchísimo más hondo dentro de la trama, pues al final del manga se revela que pertenece a una tribu china que fue masacrada hace miles de años porque un emperador se enamoró de una sacerdotisa de esta tribu, que todos tenían la habilidad pues precisamente de relacionarse con la naturaleza de esta forma tan especial, y pues ella le dio el cortón, el fulano se enojó y en represalia pues masacró a toda esta tribu, de la que solo sobrevivió el primer conde D. Y bueno, de este conde a lo largo de los siglos, de los años que han pasado desde aquel entonces, pues se ha estado clonando y generando nuevos condes. Y pues el último o el más reciente sería el conde que se nos presenta en este manga, que vendrá teniendo cerca de 18 o 20 años. Pero bueno, también se nos habla de su padre, que fue pues su antecesor, conde D, y también se nos habla de su abuelo, que sería pues el padre de su padre. Pero estos dos pues son simples copias, o sea, todos son copias. Y no se nos revela dentro de la obra cómo se reproducen o cómo se copian entre ellos, pero pues yo tengo la teoría de que nace un nuevo clon cuando a uno de estos Ds pues lo obligan a derramar mucha de su sangre, porque pues pasó con el padre de D, pasó con D, que lo hirieron y de repente se ve como que él tiene una especie de crisis. Y no llegamos a mayores, pero pues al final del manga se nos revela que hay un nuevo conde D, entonces yo creo que esa es la forma en la que se propagan, con un derramamiento de sangre demasiado grande. Pero bueno, dejando eso de lado, pues también mencionar que precisamente por esta masacre tan grande que hubo en contra de su clan, pues todos los Ds que han surgido a lo largo de la historia pues juraron vengarse de la humanidad, porque creen que están destruyendo el planeta y a las especies animales que por supuesto ellos juraron proteger, y pues su forma de hacerlo es esta de repartir a sus animales y deshacerse de la lacra de la sociedad. Y pues nuestro D dentro del manga pues también siente esta repulsión en contra de la humanidad, pero León y Chris poco a poco lo van sacando de ella.
que la verdad es que tiene unos arcos de capítulos bastante interesantes, bastante bonitos. El dibujo de la autora es bastante bonito, es muy llamativo, es demasiado bonito, o sea, es uno de los personajes más bonitos que se puede encontrar en un manga. Y pues ella misma dijo que lo quería como con la figura de una muñeca china de porcelana. Entonces le dio esta figura muy andrógina porque bueno, él pues siempre tiene la boca pintada, tiene el pelo lacio, negro, largo. Y pues sus uñas también son muy largas, se las cuida mucho, se desespera cuando se le rompen, usualmente por culpa de León. Y la mayoría de las veces pues siempre hay un hombre coqueteándole porque lo confundió con una mujer. E incluso León ha llegado a hacer comentarios acerca de que él mismo, si no se anda con cuidado, pues se va a dejar atrapar por la red de aunque les digo, dentro de la obra pues no se ahonda en la temática BL o yaoi. Y bueno, de León lo que me gusta es que es este personaje como muy norteamericano, como muy estadounidense, alto, rubio, de ojo azul, y pues bueno, les digo que el manga se publicó en 1995, entonces trae como esta onda demasiado noventera con la cola de caballo, fuma, y ya saben este estilo de ropa que tenían de vestirse como con traje y al mismo tiempo con playeras estampadas. Al principio del manga pues eso es algo que me parecía bastante llamativo de él. Y pues juntos, es que los dos tienen una personalidad demasiado explosiva, cada uno es bastante explosivo solo y pues cuando están juntos simplemente arde Troya. A veces también tienen sus ratos donde, por decir, se encela de alguna tontería que hizo León, de algún comentario que hace sobre alguna mujer y pues se lo echa en cara. Y les digo, también hay ratos en los que varios hombres le coquetean a Ande y pues León también reacciona. Entonces no sé si en algún momento la autora en verdad considerara que hubiera algo entre ellos, y si no pues igual el manga funciona perfectamente bien sin eso. Pero una aquí que quiere soñar, que la verdad es que fue uno de mis primeros mangas, tengo los tomos y me hacen muy feliz, me hizo muy feliz en determinada época de mi vida y este año tuve la oportunidad de releerlo y la verdad es que fue increíble volver a esas épocas. Porque es un manga que no envejece, en serio, y luego sobre todo con las continuaciones que se publicaron en los años 2000, la última fue cerca del 2013-2014 y hubo bastantes cambios, pero bueno, para esas series voy a hacer su video específico que pronto lo podrán encontrar en el canal. Pero pues volviendo al manga, también la relación de Chris con León y con D me parece muy bonita porque les guste o no, lo quieran o no, al final terminan conformando una familia, incluso con algunas de las mascotas de la tienda de D, como son Pon-chan, que es un mapache, o sea, es algo parecido a un mapache porque D siempre está aclarando que no es un mapache, pero la verdad no recuerdo qué animal es. Y pues también está un Totetsu que se hace llamar Te-chan. Y pues es una especie de cabra come hombres con cara de humano, originario de China, de la mitología china. Pero bueno, aquí en el manga cuando tiene su forma humana pues se muestra como un muchacho con cuernos de cabra y pelo rojo, como vestido con ropa de la India, más o menos así. Y pues también hay un dragón de 3 cabezas que terminan haciendo eclosionar precisamente en una víspera de Navidad. Y pues otro detalle aquí que me llamó mucho la atención y que me divirtió mucho fue que pues como los dos tuvieron que ver en el nacimiento de este dragón, pues D dice que él es el papá y León vendría siendo la mamá. Y pues, o sea, es un chiste de parte de él para hacer enojar a León, pero pues de ratito terminan prácticamente adoptando a Chris y criándolo juntos, entonces pues sí, es una insinuación muy grande a la familia en la que se convirtieron. Y pues otros de los personajes interesantes de este manga pues precisamente son el padre y el abuelo de D, que pues aunque sean clones tienen personalidades muy diferentes. El abuelo por ejemplo lleva vivo siglos, su aspecto es el más parecido al de nuestro D joven, porque tienen el mismo corte de pelo, aunque pues nuestro D tiene ojos de distinto color, un ojo es violeta y el otro es dorado, mientras que los de su abuelo creo que son completamente dorados. Y bueno, este hombre es bastante misterioso
es el que más ha viajado, es el que más conoce el mundo de los tres y pues tiene una rencilla con su hijo, con el que vendría siendo el padre de D. Y bueno, este D, aunque es idéntico a su hijo y a su padre, pues su característica es que es muchísimo más llamativo que los otros dos y a lo mejor es por su personalidad súper oscura, no sé. Pero tiene el pelo muy largo, negro, lacio, es una cosa hermosa ese hombre y sus ojos son de color violeta. Entonces se puede insinuar, no sé, que como que nuestro D, el joven D, es una mezcla rara de los dos, porque en determinado momento no se nos dice por qué, pero pues el abuelo D terminó arrancándoselo a su padre por algún motivo para criarlo él. Pero pues insinúa que es por estos experimentos que ha estado haciendo el padre de D, pues en contra de la humanidad, para deshacerse de la humanidad y castigarlos por haber destrozado la naturaleza y por haber acabado con su tribu. Y pues bueno, al padre de D también lo está persiguiendo un agente del FBI que estudió con él en la universidad y con el que también tiene una relación muy profunda. Y bueno, en los siguientes mangas se nos revela que pues cada D en algún momento tomó un compañero humano pues para tener aventuras y esa clase de cosas, pero creo que ninguno llegó a tener la profundidad que alcanzaron nuestro D y León. Entonces, pues la relación de este agente del FBI con el padre de D pues es de bastante animadversión y entre ellos pues se quieren hacer daño, a pesar de que uno aprendió mucho del otro. Que creo que lo importante de la trama es que siempre se nos está hablando del salvajismo humano, que a veces puede llegar a ser mucho más brutal que el del reino animal. Por decir, porque al final del manga más o menos se presentan casos muy fuertes donde siempre están involucradas las personas y menos los animales, y siempre son las personas las que toman las peores decisiones, las que cometen los peores crímenes, y pues al mismo tiempo esto lleva a D a decidir alejarse de León y de su tienda en Los Ángeles, porque bueno, el agente del FBI que está persiguiendo a su papá, que se llama Vesca Howell, pues también lleva mucho tiempo siguiéndole los pasos a él porque cree que es su papá. Entonces él tiene que escapar a cada determinado tiempo de los lugares donde termina abriendo su tienda. Pero al final del manga él está entristecido porque Chris pues recuperó la habilidad de hablar y ya no puede ver a los animales como personas, ahora los ve pues como simples animales. Entonces tiene que regresar con su familia humana y pues a partir de aquí su relación con León pues también cambia demasiado y los dos siempre están enojados el uno con el otro, están peleando demasiado y pues en determinado momento D simplemente decide que se tiene que ir. Y pues cuando se marcha, León está tan furioso con él por irse, por cortar de tajo su amistad, que pues lo persigue y terminan involucrados en un rollo súper grande pues con el papá, ¿no? Y pues aquí también no les voy a contar el final, pero pues de una vez por todas León descubre lo que D ha sido todo este tiempo y descubre que sí, claro que ha tenido que ver con todos esos casos que no podía resolver para su trabajo, pero pues simplemente no lo odia, o sea, no se odian entre ellos, no se pueden llegar a odiar porque su relación llegó a ser demasiado profunda. Entonces pues D también decide que le va a salvar la vida porque muy posiblemente si no lo hubiera hecho pues León hubiera terminado muerto por esta catástrofe que provocó el papá de D. Y bueno, aquí D simplemente desaparece del mapa y León pues está tan enojado con él y por haberse ido así nada más que pues decide perseguirlo a través del globo con la esperanza de volver a encontrarlo en determinado momento. Y aquí para los que lo hayan leído también, o sea, es que yo sé que en las continuaciones pues D sigue escapando de él y pues en Tokio en la secuela de este manga pues al final León sí llega a la tienda pero pues D logró huir de nuevo. Pero al final de este manga su propósito es entregarle un dibujo que Chris había hecho de él. O sea, según él ese es su motivo para perseguirlo a través de todo el planeta. O sea, según él no lo quiere atrapar, simplemente quiere darle el dibujo y una vez lo haga pues él va a estar completamente satisfecho. Pero bueno, al final de este manga se nos muestra ese mismo dibujo en un marco como con diseño asiático, no sé, con cristal. Pero bueno, en Tokio también se nos enseña
que León nunca lo enmarcó, él lo llevaba hecho rollito y como atado con una liga. Entonces yo creo que en determinado momento sí logró dar con D y entregarle el dibujo. Ya lo que pasara después pues ya es cuestión de ellos, pero yo creo que aquí al final de este manga pues Matsuri nos quiso dar el hint de que sí se volvieron a encontrar. Y creo que eso también es bastante bonito porque D en algún momento dice que no tolera a las personas, pero pues de algún modo León logró colarse pues en su vida, y que le daba miedo al momento en el que tuvieran que llegar a separarse porque le dolería demasiado y no sabría cómo dejarlo ir. Y creo que sí es algo que se muestra tan solo en las secuelas de los otros mangas, pues donde simplemente esta cacería que hay entre los dos es muchísimo más coqueta que la que hay entre el abuelo y su varón, y entre Vesca, Howell y pues el papá de que siempre es una trama que se repite, pero entre estos dos fue demasiado significativa y muy bonita. Y pues simplemente de la autora decir que tiene este talentazo para dibujar y para crear historias sobrenaturales es que en serio puede que no sea una obra 100% de terror, porque ella dijo que no era su intención crear un trabajo de terror, pero pues que de algún modo terminó saliendo eso y pues se le dio, entonces se quedó con eso. Pero creo que su talento en sí tiene que ver con el análisis de la mente y del alma de las personas, porque cada bendito capítulo viene con una enseñanza muy grande y me encanta en serio que no es solamente para nosotros como lectores, sino también para sus personajes, porque van teniendo un desarrollo bastante perfecto. Y da gusto verlos crecer y verlos madurar tanto individualmente como pareja amistosa, o pues en nuestros corazones pues como pareja. Y aquí que bueno, mucha gente se quejaba de León, que su personalidad era bastante irritante, pero la verdad es que él es uno de los personajes más centrados dentro de toda la obra. O sea, puede no parecerlo, pero la verdad es que sí, y es un personaje demasiado abierto tan solo por el hecho de que aunque él era escéptico, pues tuvo sus momentos en los que logró ver hacia el mundo de D y al final él lo toleró, lo aceptó y nunca lo odió por ello. A pesar de saber pues que D detestaba a la humanidad y que les había jurado que se iba a vengar por lo que le pasó a su familia. Y bueno, creo que esto dice demasiado de León, que de todos los acompañantes que llegaron a tener los condes, creo que él fue el mejor de todos. Aunque siempre se le toma como este personaje payaso, como sin chiste, pero la verdad es que es un personaje muy muy bueno que da gusto leer y ver cuánto ha madurado. Y que bueno, este manga también tuvo una adaptación de 4 ovas que son bastante interesantes. A lo mejor no están tan completas como está un capítulo del manga, pero son bastante entretenidas y tienen un opening y un ending de los mejores que he visto. La música es perfecta, en serio, y las voces también. Entonces pues si quieren darle una oportunidad tanto al manga como a las ovas, pues se los recomiendo mucho. Y tengo un millón de cosas que decir acerca de este manga, pero pues el video ya está quedando bastante largo, entonces yo creo lo dejamos hasta aquí. Y bueno, si les ha gustado, si quieren escuchar más, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente comentando un manga. Hasta luego.